Amigos de KM0, me encuentro en la Biblioteca Braille de la Biblioteca Nacional de Guatemala. Aquí me va a dar gusto saludar ese día a don Rafael Montoya. Don Rafael, aquí le saludo cordialmente a Armando Aguilar de KM0. Es un gusto saludarle. ¿Cómo está usted? Mucho gusto, bienvenidos a este espacio que constituye la Biblioteca Braille del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Cuéntenos usted cuánto tiempo tiene de estar acá en la Biblioteca Braille. Pues le cuento que el próximo febrero, es decir, en el 2017, se cumplen 25 años de que este espacio se encuentra acá en el edificio prestando servicios bibliotecarios a la población con discapacidad visual. Es una alianza estratégica que se estableció entre las dos instituciones, es decir, entre el Comité Pro Ciegos y Sordos y el Ministerio de Cultura, para facilitar el acceso a la información y la cultura a la población que tiene la problemática de la discapacidad visual. Cuénteme, y para las personas que tienen dificultad en la audición, ¿cómo lo trabajan ustedes o cómo lo preparan para ello? Sí, el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, la otra población que atiende es las personas que tienen la problemática de la discapacidad auditiva. En ese sentido tiene diferentes centros que van desde jardines infantiles a centros de educación primaria y centros de rehabilitación, pero la educación ahí es distinta porque no es en braille, sino que como ahí la discapacidad es auditiva, es a través de un lenguaje de señas como el que les estoy mostrando. Excelente. Ya que vimos esto tan interesante, esta hoja donde está toda la información para una persona con problemas visuales y de auditividad, cuéntenos ahora qué libros famosos y de qué se trata esta biblioteca acá en Braille. Entre los servicios que prestamos a la población con discapacidad visual son 3 formatos distintos los que están accesibles. Son los libros en formato braille, que por acá voy a sacar uno de los anaqueles. ¿Cómo no? Por ejemplo, libros como estos que están escritos en el sistema braille. Por ejemplo, este libro tiene como título el autor es Paulo Freire y el nombre del libro es Pedagogía del Oprimido. Más abajo aparecen los datos de referencia del libro que dice traducción de Jorge Mellado. Más abajo dice que es la primera edición, que fue en España, y más abajo dice siglo XXI. Y otro de los formatos son los que están en formato de audio, es decir, los audiolibros. Ah, cómo no, pero eso... Y aparte de eso está el otro formato que es accesible para las personas con discapacidad visual, que son los libros digitales, que son los que aparecen en los ordenadores, en las computadoras, en diferentes formatos, ¿verdad? Entre los que podemos mencionar Word, PDFs. Estamos hablando que en el sistema braille tenemos alrededor de 700 títulos, alrededor de 2,000 en formato de audio y alrededor de 48,000 en formato digital, porque la biblioteca braille está suscrita a la primera biblioteca virtual de habla hispana para personas ciegas, y eso nos permite nosotros tener accesibilidad a la totalidad de la bibliografía. Perfecto. ¿Cómo cuántos libros considera que hay en las estanterías y si podemos caminar para que nos muestre a los amigos de KM0 dónde está el libro más antiguo y cuál es? Sí, por ejemplo, es importante mencionar que en este año se están cumpliendo 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes. Y por ejemplo acá tenemos una versión del Quijote de la Mancha, que en formato de tinta está en 2 volúmenes, si no estoy mal, y en braille ese mismo libro lo tenemos en 14 volúmenes braille, como este, que por ejemplo acá dice El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y este sería uno de los referentes, ¿verdad? Aunque también hay otros, como por ejemplo de los literatos clásicos, como es William Shakespeare, con su novela Romeo y Julieta, por ejemplo. ¿Cómo no? Sí. Por ejemplo, de Dante Alighieri, que tenemos la Divina Comedia dentro de los clásicos universales.
Cuéntenos qué horario tienen ustedes y dónde está ubicada la Biblioteca Braille. La Biblioteca Braille funciona de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y tiene una entrada directa que es por el lado de la séptima calle del edificio de la Biblioteca Nacional. Es donde antiguamente funcionaba la biblioteca escolar. Ese espacio es el que ocupamos nosotros. Yo veo un mapa, un mundimapa, un mapa mundo por ahí. Aquí lo tenemos. ¿Cómo realizan ustedes para identificar los diferentes lugares en él? Sí, así como existen, por ejemplo, las herramientas didácticas para las personas videntes, de igual manera se han adaptado estas para el uso y para el acceso de esta información para las personas con discapacidad. Por ejemplo, esta esfera contiene la identificación de los distintos continentes y cada uno de los espacios está identificado en el sistema Braille. Por ejemplo, aquí dice Arctic, Ocean, o sea, está en idioma inglés y está en esta parte y uno ya se va moviendo, dándole vuelta a la esfera y se va uno ubicando por las diferentes regiones del planeta, ¿verdad? Y todo está identificado en el sistema Braille, que es el sistema de acceso para las personas con discapacidad visual. Por ejemplo, acá está Norteamérica y así, ¿no? sí. Y así sucesivamente la persona ciega a través de este tipo de apoyos va teniendo acceso a la cultura y a la educación en este caso particular. Bueno, hay una cosa que le quiero preguntar y que usted me cuente. El libro de Don Quijote de la Mancha se supone que es el segundo libro más vendido y traducido en el mundo, pero tenemos por acá la Biblia, que es el libro sagrado, el más vendido, el más leído en el mundo. Lo tiene de la historia, sí. Así Lo es. tienen también acá, ¿verdad? Por ejemplo, sí, este es el Evangelio según San Mateo, es este. Sí, ¿cómo no? sí, este es importante mencionar que la tenemos completa, la Biblia. Regularmente en tinta, está en un solo volumen, por voluminosa que sea el tomo. En braille, esa misma Biblia la tenemos en 48 tomos. Sí, están la Biblia completa. Y precisamente como usted bien dice, es uno de los libros más consultados también dentro de la población con discapacidad visual en sus distintos formatos, porque no solo lo tenemos en braille, como este tomo que tenemos acá, sino que también lo tenemos en formato digital y lo tenemos en formato digital y en formato audible. ¿Cómo no? Además de la Biblia, que son 48 tomos, ¿cuánta cantidad de libros es la que cuenta la librería en su totalidad? En braille decía que estamos alrededor de unos 600 títulos y esos ya traducidos en volúmenes, estamos hablando alrededor de unos 2.000, 2.500 volúmenes. ¿Y tiene mucha asistencia de personas por acá? Pues estamos hablando que mensualmente estamos prestando alrededor de 200 servicios bibliotecarios. Qué interesante, qué interesante. Hay bastante gente que está interesada básicamente en la lectura, ¿verdad? Sí, es preciso agregar que por las características de los sistemas, que es bastante extenso, por ejemplo, como decía, Don Quijote está en 14 volúmenes, y si eso lo traducimos en tiempo de lectura de una persona aquí en la sala, eso le llevaría varias horas de estar acá. Entonces nosotros básicamente trabajamos con el préstamo externo del material. Sí, regularmente se lleva un registro de los usuarios, entonces les damos el material para que se lo lleven a su casa y que ellos ya hagan su programación de tiempo para la lectura. Por ejemplo, en Don Quijote de la Mancha, volviendo a ese tema, cuando trabajábamos en formato de cassette, ese libro lo teníamos en 48 cassettes de 1 hora. Eso sería que tendría que invertir 48 horas de su tiempo. Por esas mismas características, que es extenso, se trabaja con ese formato de préstamo externo de la bibliografía. Bueno, qué interesante prestarles ese servicio a las personas que tienen esa discapacidad. Cuénteme, don Rafael, ¿en cuánto tiempo más o menos leería usted una página de este libro que tenemos acá enfrente, que es el de Don Quijote de la Mancha?
Bueno, es variable porque va a depender del acercamiento que uno tenga con la lectura. Por ejemplo, una persona vidente, el campo visual le permite tener la cobertura de la línea a la hora de estar realizando la lectura. En cambio, en el sistema braille es distinto, porque, porque tiene uno que ir leyendo carácter por carácter. Entonces, por muy buena lectura que uno tenga, nunca va a ser comparada con la lectura visual. Por ejemplo, acá, si se pueden dar cuenta, tengo que ir identificando carácter por carácter. En cambio, el campo visual abarca toda la línea. Entonces, eso hace que la lectura sea más lenta. Entonces, no me he medido el tiempo cuánto podría ser una hoja, pero sí es mucho más que una lectura visual. Qué interesante, don Rafael, le agradezco muchísimo. Creo que mucha gente desconocíamos hasta hoy cuál es la verdadera intención de relacionarse más con los libros de las personas que tienen discapacidad. Le agradezco a usted que nos dé esta explicación y si quiere agregar algo más, los micrófonos de KM0 para usted. Pues darle las gracias al canal por haber tomado el espacio y dar a conocer este tipo de servicios que son de mucha utilidad para una población específica, que en este caso son las personas que tienen la problemática visual y que estamos aquí a las órdenes, reitero, para facilitarles, para garantizar ese derecho que tiene toda persona de acceder a la información, a la lectura y a la cultura, ¿verdad? Entonces, por acá los esperamos. Bueno, yo creo que es muy interesante esta plática que hemos sostenido el día de hoy. Amigos de KM0, don Rafael es una persona sumamente interesante, 20 y pico de años a cumplir este año estando acá en la librería y por supuesto es alguien que ya sabe mucho, más que mucho, suficiente de dónde está cada libro, dónde está cada autor, dónde tiene todo. Así es que lo felicitamos, le deseamos muchos éxitos y por aquí lo vamos a saludar nuevamente. Pues mucho gusto, muchas gracias. Ahí estamos.